lo que ha sido la labor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que Exitosa. digamos, ha tenido un avance interesante, pero digamos, no ha trabajado con la prioridad necesaria todo lo que significan estas horas de prevención realmente. Yo creo que ahí ha habido un problema grande que se ha agravado en segundo lugar con el cambio de autoridad. Nosotros vamos a hablar precisamente con David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad, que han hecho este estudio. Bienvenido, exministro de Economía, David Tuesta, a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Encantado de conversar contigo como siempre. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes han hecho un mapeo de lo que se está haciendo con el dinero para tratar de solucionar, paliar y también tratar de estar preparados para lo que se viene. ¿Qué es lo que han encontrado en el gasto público en las regiones más vulnerables? Mira, a ver, primero yo creo una noticia importante. Yo creo que el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que está liderando este tema, yo creo que ha hecho un trabajo importante a pesar de las complicaciones en este primer trimestre, porque el gasto en obra pública, la inversión pública, se ha incrementado en más del 50%. Si uno solo compara a nivel nacional lo que ha sido el primer trimestre respecto al primer trimestre del año anterior. 15% en nivel total, 50% aproximadamente en lo que es, o más del 50% en lo que es a nivel, unidades ejecutoras nacionales. Si tenemos en cuenta que este es un inicio de autoridades regionales, yo creo que es importante, ¿no? El programa Compunche Perú se ha estado concentrando justamente en dar asesoría, en ayudar a que las autoridades subnacionales presenten sus expedientes técnicos, que es el principal rezago para avanzar con la obra. Y, por ejemplo, lo que es gobiernos regionales se ha incrementado en 8%, ¿no? El problema son los gobiernos municipales, lamentablemente, los municipios, ¿no? Que avanzan más Exitosa. lentos, y ahí ha habido una caída de casi 25%, ¿no? 22% más o menos. Entonces ahí hay todavía una labor que hacer, pero ese es un tema estructural. Y en temas del niño, o sea, o en temas de lo que ha sido el huracán Yaku y lo que puede ser Un un niño. próximo fenómeno del niño, están anticipándose. Han habido avances, las regiones justamente más afectadas como Piura, Lambayeque, La Libertad, han tenido avances interesantes. Sobre todo hay que tener que la ejecución esté en las primeras etapas, ¿no? No significa que han solucionado los problemas, evidentemente eso los vemos en televisión. Todavía la población sigue viéndose afectada porque no es un tema que se debe haber solucionado hace tiempo, no se ha hecho lamentablemente, pero se están tomando en todo caso cartas para intentar prevenir lo que puede ser ya un fenómeno más complicado el próximo año, ¿no? Que es lo que están anticipando las principales autoridades meteorológicas. Ustedes han determinado aquí que solamente hay 13 proyectos de inversión para prevenir desastres naturales. 13 parece ínfimo, ¿no? Porque se necesitarán Totalmente. intervenciones no sé, en cada quebrada, en las quebradas más importantes, en los ríos, los muros de contención, es decir, solamente para que no se estanque el agua en el centro de Piura, en Chiclayo, eso ya rebasa largamente los 13 proyectos. Totalmente, Karina. Yo creo que has marcado un punto central, ¿no? Una cosa es lo que vienen registrándose en las estadísticas, ahora es otro. Oye, ¿y qué pasa con todas estas obras pendientes, ¿no? Porque lo que se está anunciando que se está avanzando es muy poco y el grado de avance también es reducido. Acá hay dos cosas que hay que o tres cosas en realidad que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera es lo que ha sido la labor de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que Exitosa. digamos, ha tenido un avance interesante, pero digamos, no ha trabajado con la prioridad necesaria todo lo que significan estas horas de prevención realmente. Yo creo que ahí ha habido un problema grande y que se ha agravado en segundo lugar con el cambio de autoridad durante el gobierno de Castillo, donde se colocó una persona, digamos, que no guardaba los niveles técnicos similares a lo que mantenía las anteriores gestiones. Y luego está lamentablemente el tema de lo que ha sido
este fenómeno del ciclón, ¿no? De Yaku. Entonces, yo creo que son tres elementos que deben llamarnos la atención y que ahora, fíjense, estamos discutiendo la nueva autoridad de infraestructuras. Y claro, y lo que se viene para adelante es, oye, esta autoridad realmente va a hacer un cambio fundamental respecto a lo que venía anteriormente, todo este poder que se le quiere dar, y va a tener una prueba de fuego ahora, a final de año, de todas maneras, con las probabilidades que se están anunciando de un fenómeno de niño algo por lo menos moderado, ¿no? Entonces, yo creo que al Perú se le vienen retos importantes y ojalá que este gobierno y sobre todo el resto del contexto político, económico, ayude a enfocarnos, ¿no? A este claro, vamos a llamar, reto o enemigo que tenemos al frente, ¿no? Sí, y se convierte en un enemigo porque no estamos preparados. Si estuviésemos preparados, de verdad que toda esa agua nos serviría para regar el desierto durante todo el año. Pero nosotros hemos hablado con muchos municipios chiquitos, ¿no? Y que nos dicen que no tienen plata. Los municipios en realidad no tienen plata para estas obras de prevención porque nos dicen necesitamos muros de contención, pero no nos aprueban. Mientras que desde el Ejecutivo les dicen a nivel nacional si tienen o es falta de conocimiento. Mira, son las dos cosas, Karina, lamentablemente. A ver, vamos a ver. El tema de las capacidades no se crean de la noche a la mañana, las capacidades regionales, ¿no? Las capacidades municipales. Eh, los recursos están, ¿no? El tema es si el municipio propone una determinada obra, digamos este muro de contención, este tiene que pasar por determinados expedientes técnicos, ¿no? O sea, yo no, y evidentemente que se requiere. Entonces nos encontramos entre la urgencia y el tema de que de forma desesperada se presentan determinadas obras, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que entiendo yo que este programa del MEF con Punto Perú intenta solucionar. Lo que pasa es que no se puede solucionar de la noche a la mañana. La solución no parte en aprobar a ciegas lo que traiga un municipio, porque le repito, o sea, y a mí me consta del trabajo del pasado, muchas veces se traen expedientes técnicos que no cumplen con los mínimos estándares ingenieriles. Para que entienda la población, es que si yo voy a construir un puente, yo tengo que primero certificar que quien me hace esta obra sean personas y técnicos especializados, que hayan hecho justamente un estudio sobre el terreno, que el puente que vaya a construir no se vaya a caer. Claro, que no se Entonces, caiga estos mínimo, elementos ¿no? son luego verificados. Claro, entonces el municipio cuenta su historia, que tiene parte de verdad, pero eso no quiere decir tampoco que por el lado del Ejecutivo, de aquellos que tienen que aprobar y corregir los expedientes, no puede existir un trabajo más expeditivo en trabajar en conjunto con ellos. ¿No? Es decirle, en vez de recibir, desaprobar y regresar el expediente, lo ideal sería trabajar con ellos el expediente, ¿no? Para que llegue bien. Y eso es lo que se está intentando hacer ahora. Esperemos que funcione, porque hay que ser también sinceros de que no es la primera vez que se nos ocurre hacer esto, ¿no? Muy bien, yo le dejo una pregunta para después de la pausa comercial, por favor, le pido que nos espere. ¿Qué es lo prioritario en realidad? Porque tenemos las lluvias, parece que van a seguir y se hacen las obras cuando está seco y lo que hizo Reconstrucción con Cambio son los colegios, no se hicieron obras de prevención. Ahora esto de la autoridad de la infraestructura, no hay capacidades de los municipios, hay capacidad realmente en Lima. O nos faltan técnicos, ¿no? Que quieran ir a hacer y rápido. No parece que hay demasiado por hacer y muy corto tiempo. Le dejo esa pregunta para después de la pausa. No se muevan, regresamos. Le estamos hablando con el exministro de Economía, David Tuesta, es presidente del Consejo Privado de la Competitividad, y le había dejado una pregunta porque tenemos
poco tiempo y además no sé si nos alcanzan los técnicos, las capacidades, esto es algo especializado para hacer lo que no se ha hecho durante años, ¿no? Solucionar el tema de la prevención, de las obras que se necesitan para que no se inunde todo el norte cada vez que llueve. Se anuncia un fenómeno del Niño, no se sabe si es moderado, si va a ser fuerte, pero ¿tenemos esa capacidad? ¿Se podría hacer, si se pone todo el punche debido, se pueden hacer obras rápidamente o no? ¿O estamos aspirando a mucho? Hay que reconocer que tenemos un serio problema institucional en el... Te lo comento por... Fíjate que nos hemos concentrado en una parte del problema, del tema de los expedientes técnicos que no los aprueban, que es el menor de los problemas, porque una vez aprobado un expediente técnico, dicen, ok, el dique que estás proponiendo o la obra de prevención que estás proponiendo está perfecto. Ahora, lo que viene, hay un tema importantísimo, por ejemplo, que tiene que ver, para ponerte un ejemplo, de, oye, quiero solucionar el problema de una quebrada. Tengo una población que está habitando ahí, unos cientos o miles de personas que ya están habitando estas. No se quieren mover. Entonces, yo creo que ahí falta, digamos, algún trabajo importante respecto a cómo reubicarlos, compensarlos y entendiendo que en muchos casos estamos hablando de personas que no tienen, pues, se han ubicado ahí, no tienen registro de propiedad, no son en principio dueños de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo los compensas? Entonces te encuentras ahí con vacíos legales, ¿no? Para intentar cerrarlo. Luego, cuando intentas negociar, y esto sucede en la práctica, son de repente 100 familias y de pronto, mientras estás conversando con ellos, aparecen 200, 300, 500 familias. Se lo digo que estos son, parece broma, No, es pero es lo que verdad, sucede. Pero claro. andan en búsqueda de oportunidad, se pasan la voz y de pronto, entonces, eso complica a un Estado que no termina, digamos, de tener claramente cuáles son los estándares y cómo se hace el respeto de la ley. Y también la ley que se adecue a las circunstancias informales que tiene el país. Entonces, eso se convierte en un tremendo reto para al final terminar de hacer las obras y concluirlas, ¿no? Entonces, quién sabe si ahora en un escenario justamente de crecida de ríos y que la población está un poco más dispuesta a negociar porque ya el río está encima Claro. y tiene Es el tiene que escenario atender, digamos, en perfecto. ese momento, ¿no? Quizás sea uno, claro, quién sabe si ahora estas cosas se facilitan un poco más, pero luchamos contra eso, luchamos contra nuestra propia informalidad, es decir, ¿cómo imponemos o cómo hacemos que algo que definimos en el papel, una institución espectacular, luego se adecua a esta realidad difícil que se llama Perú? Problema, Karina. Sí, pues, pero justamente cuando estas familias se dan cuenta que están en sitios vulnerables, inminente peligro, que esto se va a repetir, creo que están dispuestos, porque lo primero que uno va y encuentra y recoge, porque nuestros reporteros están a nivel nacional, han estado en Piura, han estado en La Libertad, han estado en todos lados de estos lamentables huaicos, lluvias, y todos dicen lo mismo, sí queremos reubicación, ¿no? Entonces, es el momento exacto para hablar con ellos, pero no vemos este trabajo. De repente falta capacidad, falta dinero, falta la planificación, ¿no? No hay planificación del municipio, del gobierno regional, del gobierno central. Es que ahora, claro, y si entramos a las otras capas, que también, por supuesto, son centrales, ¿no? A ver, estamos creando, hay un proyecto de autoridad, ¿no? De infraestructura que se está creando, que va a pasar sus semanas en la Comisión de Economía, ¿ah? Porque esto va a pasar, es esta propuesta del MEF. Ojalá que el Ministerio de Economía lo apruebe pronto y ojalá con las observaciones y alineado con lo que piensa el Ejecutivo. Luego, claro, viene una cosa lo que está en el papel y luego viene, oye, ¿cómo coordinamos, cómo articulamos el marco de descentralización que tenemos, gobiernos municipales, gobiernos regionales y el Ejecutivo, para poner en marcha la obra? Yo creo que ahí lo que se requiere es tener, por ejemplo, y espero que esto se discuta, algunas cláusulas o espacios de salvaguarda ante circunstancias eminentes de fenómenos naturales que pueden generar estos problemas, ¿no? Más aún, sabiendo que ya está anticipado
que el próximo año va a haber, todo indica, con alta probabilidad, una situación más compleja que la de ahora. Entonces, el Ejecutivo, o claramente alguna autoridad, en este caso Autoridad de Infraestructura, debería tomar el rol central de definición de expedientes, de todas las etapas, para justamente en estas obras de prevención empezar a desarrollarse. Yo creo que algo que aliviaría o allanaría bastante esta etapa es que exista un ente rector único que permita de alguna manera definir en esta urgencia, porque si nos podemos a coordinar, ¿no? A ponernos de acuerdo en donde nadie se entiende para atender el problema que lo tienes encima, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Yo creo que este tema de definir quién lidera es sumamente fundamental. ¿Y quién lideraría sería esta autoridad de la infraestructura? Efectivamente, esa es la idea. La Autoridad de Infraestructura va a cargo de todo lo que significa infraestructura en el país y evidentemente de todo lo que significa prevención y reconstrucción, porque esto ya se incorpora dentro de la construcción de nueva infraestructura en el país. Tiene que tener un ámbito, digamos, de trabajo. Entiendo yo que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios va a ser absorbida por esta institución, se le va a redefinir sus funciones o, en fin, pero tiene que haber una autoridad centralizada y que ejecute ante la urgencia. Estamos, como bien lo comentamos hace un momento, con el enemigo encima. Entonces ahí tiene que haber un liderazgo claro, casi militar, respecto a jerarquía de cómo se va a ejecutar básicamente el enfrentamiento a una situación de extrema urgencia. Muy bien, muchísimas gracias, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de la Competitividad. Los gobiernos locales de las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque solamente tienen 13 proyectos de inversión para prevenir los desastres. Estamos de verdad frente al enemigo, que en realidad no debería ser nuestro enemigo, pero se ha convertido en nuestro enemigo. Las lluvias, los huaicos, el yacu. ¿Por qué no hemos prevenido, no? Estamos así, al descubierto, porque no tenemos la infraestructura debida.